Saludos amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape, gracias por acompañarnos en este espacio. Este próximo 16 de noviembre, Ecuador acudirá a las urnas para pronunciarse sobre el referéndum y consulta popular. Los temas que se incluyen, pues está la posible convocatoria a una asamblea constituyente, cambios en la estructura legislativa, el financiamiento a los partidos políticos y la autorización para el ingreso de bases militares extranjeras en el país. Conversaremos de estas preguntas con la asambleísta Viviana Veloz para conocer un poco cuál es el análisis que hace de las implicaciones que tendrían para nuestro país. La saludamos inmediato, asambleísta, buen día. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenos días, estimada Elba, un abrazo para usted y a todos quienes están conectados a través de la señal de Corape. Gracias por este espacio. Gracias a usted por su tiempo y asambleísta, queremos saber cómo interpreta usted este momento político en el que se ha convocado a una consulta popular y referéndum. Creo que hay que señalar varias cosas, varios elementos importantes para que la ciudadanía entienda que este proceso electoral del presidente Noboa es el intento del poder para maquillar su fracaso, porque esta consulta no es un mecanismo democrático, es una emboscada constitucional, es un intento de convertir una derrota política en una victoria jurídica, es el viejo método de quienes no saben gobernar cuando la realidad lo supera, cuando las reglas, cuando el Estado les queda grande, empiezan a este intento de recortar el Estado y también de eliminar los límites constitucionales porque les estorban, inventándose que ahora necesitan una nueva constitución, pero que finalmente, lo diré con absoluta claridad, Daniel Noboa no está convocando al pueblo para escuchar su voluntad, sino que está convocando para legitimar su desesperación ante el fracaso gubernamental. Y frente a esta convocatoria de referéndum y consulta popular, ¿cómo cree usted que acude la ciudadanía este domingo a las urnas? ¿Cree que tal vez la población votará en efecto por el contenido de las preguntas o más bien en función de la coyuntura política que está viviendo Ecuador? Creo que los ciudadanos en este momento se están dando cuenta que estas cuatro preguntas de las tres son accesorias, son un gancho que el presidente allí ha colocado porque el verdadero corazón o la razón de esta convocatoria a elecciones es la Asamblea Constituyente. Ese es el verdadero objetivo, utilizar la constituyente para tener una nueva constitución que se acomode a los intereses de las élites y que la ciudadanía debe saber y está conociendo que están en riesgo también sus derechos, derechos que están consagrados en la actual Constitución del 2008 y que en la nueva Carta Política, si llega a tener el voto favorable de la población, lo que se abre es el camino quizá para la privatización del derecho a la salud, de la gratuidad de la educación pública, la flexibilización laboral, eliminar los décimos terceros, décimos cuartos, las utilidades, e incluso este décimo podría ser el último que reciban los trabajadores ecuatorianos o la privatización de la seguridad social, que han sido parte de las vocerías del propio gobierno y de quienes representan al oficialismo. Por lo tanto, la consulta no puede convertirse en un caballo de Troya para despojar de los derechos a los ciudadanos de este país, porque también hay que mencionar que esta constituyente o este intento de constituyente no surge de una crisis institucional, sino de una crisis personal del gobierno diseñada para privatizar derechos, para entregar sectores estratégicos, para debilitar controles y para blindar incluso la impunidad, lo que podría transformar de forma totalmente lesiva en la parte dogmática las instituciones del Estado y también la vida de los ciudadanos. Y ya que usted ha hecho referencia sobre una de las preguntas de este referéndum y consulta popular que hace referencia a una convocatoria, a una asamblea constituyente, pues hay voces divididas, quienes apoyan la iniciativa y quienes señalan que la iniciativa sería riesgosa para nuestro país y que no se necesita cambiar la constitución de 2008. Le consulto, si nos ponemos en un escenario en que se apruebe esta propuesta, que la población le dé un voto positivo, ¿usted considera que quizás hay algo que se podría rescatar si se lo maneja de la manera correcta o los riesgos continúan estando presentes? Aquí hay unos riesgos que son evidentes, porque el presidente Noboa se disfraza de nuevo, pero es la reencarnación de la vieja élite que siempre
quiso tener constituciones como contratos privados elaborados por sus socios empresariales. Entonces, hay riesgos latentes, profundos para la población, como los que acabé de mencionar anteriormente. Y por lo tanto, creo que cuando un presidente de la República no es transparente, no le informa a los ciudadanos cuál será el nuevo contenido constitucional, nadie podría entregarle un cheque en blanco que sería un salto al vacío sin conocer cuáles serán los cambios sustanciales o cuál será la afectación que tenga también en la vida de la gente, pero también en el manejo del Estado. Entonces, creo que sería una equivocación el dar un cheque en blanco a un presidente que ya ha fallado, que ha utilizado a los ciudadanos, que ha sido un fracaso rotundo, que no ha habido en estos 2 años políticas públicas en materia de seguridad, de salud, de educación, y que siempre quiere gobernar como si esto fuera una escenografía, como si esto fuera un reality show en el que tienen que vender discursos vacíos, tomar una foto junto con la gente de escasos recursos económicos que tan solo los utilizan en campaña y luego olvidarse de ellos y cuando les reclaman reprimirlos, como lo que sucedió en Imbabura o en San Miguel del Común. Entonces, hay muchos riesgos y por eso creo que hay que tener una madurez política y madurez colectiva de todos los sectores porque está en juego los derechos de la gente, pero también está en juego la existencia misma de la República en este momento. Y pasamos de inmediato también a otro de los temas que se aborda en este referéndum y consulta popular y es la pregunta relacionada a permitir bases militares extranjeras en territorio nacional. Aquí, ¿qué implicaciones ve usted, asambleísta, para la soberanía del país, para la política exterior y también para el tema de la seguridad, que es precisamente con el discurso que se maneja esta pregunta? Primero hay que señalar que el gobierno ha diseñado una estrategia para confundir a los ciudadanos, para intentar reescribir una constitución en la que él tiene una sola pretensión, que es eliminar los límites, pero que no tiene como objetivo combatir la inseguridad. Eso hay que tener clarísimo. El presidente junto con sus aliados, sus voceros, han inventado una narrativa que es totalmente falsa, que adolece de sustento legal, que carece también de sustento constitucional y también sobre la normativa vigente en este país y por lo que le podría decir que este caballo de Troya que él intenta utilizar incluso también con el miedo que siente hoy por hoy la población, pone en riesgo más allá de lo que estamos hablando, sino que también pone en riesgo la soberanía de nuestro país, porque lo que sucede en este momento es que el presidente de la República ha fallado en devolvernos la paz y la tranquilidad a las familias ecuatorianas. El artículo 5 establece claramente que el actual, que no podemos subordinarnos en la práctica a intereses geopolíticos ajenos, porque lo que busca esta pregunta, si es que llega a tener el voto favorable de la población, pero que además que digo que es accesoria, porque si esta no llega a tener votos a favor y llegan a tener votos en una asamblea constituyente, van a introducir este modelo que quieren en el artículo número 5 e insisto, no responde a una necesidad que tenemos hoy los ciudadanos, sino en los intereses geopolíticos de otros países, porque incluso el presidente tampoco tiene claridad y coherencia en qué lugar se van a instalar estas supuestas bases militares. Y allí cabe mencionar que sin necesidad de bases militares, el país antes del 2017 fue uno de los segundos, fue uno de los países más seguros de América Latina. Si mal no recuerdo, ocupábamos el segundo lugar, pero desde el gobierno de Moreno hasta el gobierno del actual presidente Noboa, por la falta de política de seguridad, la falta de política criminal, la falta de invertir también en repotenciar las capacidades estatales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otros aspectos importantes, hoy por hoy el Ecuador quizá termine este año con más de 50 muertes violentas por cada 100,000 habitantes y de esa forma tenemos un índice de violencia que se está desbordando, pero también tenemos la incapacidad de un presidente que el disfraz de valentía solo le alcanza para reprimir a los débiles, pero jamás para enfrentarse de verdad al narcotráfico, a las mafias. Incluso esto hace dudar que el presidente quizá está muy cómodo mientras la población vive azotada por estos conflictos y mientras él sigue dando la espalda a estas necesidades, porque ese discurso del que le permite tener siempre esta narrativa de inventar enemigos, de decir que son las leyes las que no le permiten o le establecen candados cuando esto es totalmente equivocado. Lo que no ha sabido hacer es gobernar, porque leyes, recursos, apoyo, cooperación internacional ha tenido.
Y siguiendo con el tema de las bases militares, es una de las preguntas que más ha sido debatida, pero le consulto, ¿usted considera que tal vez se la ha debatido con la suficiente transparencia y profundidad que se necesita en este momento que está viviendo el país, sobre todo para que la población también vaya informada y pueda analizar de aquí al domingo, que son las votaciones? Bueno, creo que el tiempo ha sido insuficiente para que los ciudadanos de este país puedan conocer con exactitud no solo el contenido de la pregunta, sino el contenido de los anexos, porque en las preguntas hay anexos y allí en esta convocatoria para el 16 de noviembre, en la que se incluye esta pregunta para modificar el artículo 5, ha faltado más debate, más argumentos, porque el gobierno ha diseñado esta estrategia de decirle a la población que es necesaria esta modificación para poder combatir al crimen organizado. Entonces también hay que recordar que en la consulta del año anterior allí indicaba el presidente, en cambio, que necesitaba reformar el COID, incrementar las penas, eliminar beneficios penitenciarios. La ciudadanía le dio su voto a favor, la Asamblea también le aprobó de manera mayoritaria estas reformas y dijo que era la panacea, pero al final no hubo tal solución, no hubo tal cambio. Luego dijo que necesitaba reformas de la ley de lavado de activos para atacar la economía criminal, luego la ley de espacio aéreo para controlar el espacio aéreo, y todo eso aprobamos en la Asamblea anterior. Y pese a tener leyes, herramientas jurídicas, recursos, porque incrementó el IVA del 12 al 15%, ha tenido absolutamente todo. También el respaldo de la anterior legislatura cuando decretó el conflicto armado interno, que también decía que con eso iba a recuperar la autoridad del Estado, pero lo cierto es que todo ha sido un proceso de marketing político, de querer convertir a la política en espectáculo y nunca tener soluciones. Ahora dice que la solución son las bases militares. Entonces, la pregunta y el cuestionamiento es, en otros países como Colombia tienen, creo que más de 7 bases militares, el conflicto del narcotráfico, de las mafias, no se ha reducido. Entonces, quizá esa no es la vía. La vía correcta es tener un gobernante que entienda cómo manejar el Estado, cómo implementar políticas públicas, cómo adoptar medidas necesarias frente a estos hechos, porque aún incluso causa preocupación cuando anunció que podría esta base estar colocada en Baltra, en las Islas Galápagos, con el argumento de controlar el narcotráfico, la delincuencia organizada, y sin embargo, cuando anuncia esto, el presidente tiene que retractarse por el impacto negativo que tuvo con la población. E insisto, el colocar esta base allí responde a intereses geopolíticos de otros países y no a las necesidades reales del Ecuador. Y después salen con otros discursos porque hay un cambio siempre de narrativas, que podría ser en Salinas, podría ser en Manta, luego nos dicen que podría ser en la Amazonía y que las bases militares que instalen allí es para proteger la flora y fauna, cuando ni siquiera han tenido conversaciones reales y serias con los gobernantes de otros países para poder instalar estas dichosas bases militares. Entonces, desde allí también ya nace la duda cuando no hay una idea clara, no hay una posición coherente por parte del presidente de la República en esta propuesta, y que entre sus voceros y sus ministros también terminan contradiciéndose. Entonces, en realidad parece más responder a una agenda que no es nuestra, sino a los intereses extranjeros, y quiere aprovechar el miedo que se tiene en este momento por la inseguridad ciudadana, precisamente, que se ha desbordado por la falta de una política de seguridad efectiva. Y también hablemos sobre estos otros temas, por ejemplo, el proponer la reducción del número de asambleístas y eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Quisiéramos saber su análisis sobre estas preguntas, tal vez sobre los efectos que usted considera podría tener esto sobre la representación política y el equilibrio también de fuerzas. Primero hay que señalar, como mencioné, que estas tres preguntas, la de las bases militares, la del financiamiento a los partidos políticos, la reducción de asambleístas, son preguntas accesorias, porque el presidente quiere que exista un voto en plancha para llegar a tener el voto mayoritario en la pregunta número 4, porque ese es el corazón de esta consulta popular. Ahora, cuando el presidente incluye esta propuesta de modificar el artículo 110 de la Constitución para que los partidos y movimientos políticos ya no sean financiados en una parte por el Estado, sino que se financien únicamente por aportes de sus afiliados y simpatizantes, y que además que los movimientos que obtengan al menos el 5% de los votos en las elecciones sucesivas deban convertirse en partidos y que tengan los mismos derechos. Creo que hay que señalar que cuando se introdujo esto en la Constitución del 2008 fue para fortalecer la democracia ecuatoriana, precisamente para garantizar que las diferentes preferencias electorales
puedan estar dentro de una papeleta. Además, también para que exista un pluralismo real, permitiendo que estos partidos o los movimientos pequeños tengan también un nivel de participación sin depender de un financista privado. Porque cuando se evitó o cuando se puso o se colocó este artículo, era precisamente para evitar también que se ponga en riesgo la administración de las gestiones públicas dentro de las prefecturas, de alcaldías o de la misma presidencia de la República, porque luego terminaban comprometidos con los financistas privados que pagaban el costo de las campañas electorales. Y otro elemento importante que debemos señalar es que si se elimina esto, también se abre la puerta a que dinero que puede provenir de economías ilícitas terminen financiando candidaturas y por lo tanto pone en grave riesgo la democracia y también la seguridad de las y los ecuatorianos. Y también quiero señalar que esto no es ninguna novedad. En la Constitución no es ninguna novedad. Lo que se hizo en la Constitución del 2008 fue elevarlo a rango constitucional, porque esto ya existía anteriormente también en la ley de partidos políticos en ese momento. Y lo que siempre se buscó es separar los intereses corporativos con los intereses políticos para evitar lo que sucede ahora, que el presidente de la República termina entregando incluso las instituciones, a sus aliados, a sus socios, y luego nos despertamos con exclusión, como lo que sucede en el IES, como lo que sucedió con el caso Ordeño, como lo que sucedió en Olón, entre otros, o perdonarse deudas millonarias de más de 70 millones en el servicio de rentas internas. Y si el presidente incluso quería realizar esto, podría bien hacerlo en las reformas del Código de la Democracia que se aprobaron en este año y que incluso allí se estableció, para evitar tener partidos de alquiler, la eliminación de los partidos políticos que en las próximas elecciones obtengan menos del porcentaje mínimo establecido y por tanto ya que desaparezcan del mapa electoral. Entonces, existen otros mecanismos que se pueden realizar sin tocar la Constitución, pero que el presidente siempre quiere distraer con esto a los ciudadanos. Y con respecto a la eliminación del número de asambleístas, al igual que el resto, son preguntas ganchos para atraer los votos a favor del gobierno de Daniel Noboa, bajo el argumento de disminuir el número de legisladores y que eso va a mejorar la calidad de la representación legislativa. Y eso es totalmente equivocado, porque primero va a tener un impacto en la representación y en el pluralismo, va a reducir el número de asambleístas, pero no mejora la calidad de representación. Y cuando no mejora esta calidad de representación, también podemos ver que hay una contradicción, porque dentro de los estatutos, en una eventual asamblea constituyente que fue aprobada en el dictamen de la Corte Constitucional, no hay ninguna modificación de cuáles serán los requisitos para quienes quieran ser asambleístas constituyentes. Entonces hay una profunda contradicción, porque el eliminar el número de asambleístas no va a mejorar la calidad de los representantes de las distintas provincias si es que los requisitos quizá no se modifican, y que incluso esta modificación pudo hacerla también dentro de las reformas del Código de la Democracia. Además, también va a tener un impacto dentro del tema de la representación y el pluralismo, y va a recentralizar el poder y va a existir una desigualdad regional, porque cuando hablo de recentralizar, los candidatos que estén en la lista de asambleístas nacionales será quienes provengan de las élites de las provincias tanto de Guayas como de Pichincha, y de esa forma también se verán excluidos los candidatos de las provincias pequeñas, y la disminución de asambleístas incluidas en las provincias de la Amazonía o también de la costa o de la sierra, como sucede en la Amazonía, que se verá, habrá una reducción de un asambleísta. En las provincias como Los Ríos, Azuay, si no estoy equivocada, 3 legisladores, y en las provincias del Oro, Tungurahua, Cotopaxi y Santo Domingo, 2 legisladores. Esto va a limitar también las voces, porque si hay una asamblea que está dominada por el oficialismo o bipartidista, también con eso se limita el reclamo o se quiere bloquear también procesos de fiscalización que se puedan llevar a cabo más a futuro, y finalmente tendrá un impacto negativo en la diversidad y en los grupos sociales, porque ahora también lo que vemos en riesgo es que exista o que afecte la paridad de género y la diversidad de la representación de los pueblos y nacionalidades, entre otros. Y en conclusión, esto puede sonar popular, pero esta propuesta de reducir asambleístas tiene serios perjuicios para la democracia. Y no lo digo porque sea legisladora, porque finalmente este es mi último periodo en la Asamblea Nacional, sino porque debemos siempre salvaguardar y ser responsables en que limitar las voces diversas en un escenario legislativo en el epicentro de la política ecuatoriana es realmente riesgoso.
Estamos a 3 días de acudir a las urnas, en este caso por el referéndum y consulta popular. Ya ha iniciado este 13 de noviembre el voto PPL. Se prevé que también después inicie el voto en casa. ¿Cuál es ese mensaje que usted envía a la población que en este momento aún está revisando las preguntas o desconoce totalmente el contenido? Lo mencionaba usted, no se ha tenido esa oportunidad de revisar quizás los anexos. ¿Cuál es ese mensaje que usted envía a la población ya de cara, faltando a 3 días para estas votaciones, ya en la parte final? Bueno, en este mensaje final quiero decirle a los ciudadanos que esta consulta popular no es democrática, es un intento desesperado de un gobierno que fracasó, que los engañó, que los utilizó, que en vez de gobernar quiere reescribir la Constitución para eliminar límites, para privatizar los derechos de los ciudadanos, para blindarse frente a los actos de corrupción que hay en este gobierno, y que el Ecuador no necesita un presidente que cambie la Constitución, sino que necesita un presidente que la conozca, porque parece que el presidente no ha leído nuestra carta política y por tanto incluso la desconoce y la incumple. Y cuando un gobierno pierde el rumbo, intenta cambiar la ley, y por eso puedo decirles a los ciudadanos que deben analizar seriamente el no seguir entregando este cheque en blanco a alguien que no ha dado soluciones y que les dio la espalda y que no tiene la capacidad de escuchar y dialogar con los sectores más empobrecidos y más necesitados de la población ecuatoriana. Agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Esperamos seguirla teniendo en más espacios, ¿por qué no también para futuro hablar acerca de cómo avanza el trabajo legislativo en la Asamblea? Gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir con ustedes. Un abrazo. Gracias a usted, un excelente resto del día. Amigos y amigas, sigan en sintonía de la red informativa que hacemos Corape.